Doctor, ¿cómo se siente? Muy bien, Bienvenido muy al programa. bien. Saludos. Un placer estar con ustedes. Gracias. Doctor, de entrada, antes de estar en materia, en el tópico, los tópicos que nosotros debemos tratar para orientar a esta teleaudiencia de proyecciones, tenemos entendido que usted va a impartir un curso muy importante y que está concitando la atención de mucha gente por el contenido y por cuanto beneficia a quien haga ese curso en términos de adquirir conocimiento de actualidad que son de vital importancia. ¿En qué consiste este curso que usted va a impartir? Creo que el sábado 27 de este mes y el 4 de diciembre, 2 sábados consecutivos. Explíquenos o denos orientación sobre la importancia de ese curso. El curso es para conocer todo lo relativo al país que está determinando las relaciones internacionales, que es China. Eh, es muy difícil simplemente a través de Google o a través de un solo libro comprender lo que es China. Nosotros vamos a aprovechar la experiencia de más de 25 años visitando China y estudiando en la zona para hacer un curso de introducción a China. Y bueno, hasta el momento, gracias a Dios, la gente ha mostrado mucho interés. Es con el Instituto Global que se va a estar llevando a cabo, sería vía Zoom, sábado, para que la gente lo pueda hacer desde su casa. Lo más importante en todo esto es que cuando un ser humano no comprende el mundo que le rodea, entonces no puede tomar buenas decisiones. Y el mundo lo está determinando China. De hecho, lo que plantea Estados Unidos, y así lo dice la administración Biden, que la gran amenaza, digamos así, para Estados Unidos es China. Entonces es bueno conocer cómo piensan los chinos, cómo se maneja China, qué es la franja, la ruta de la seda, por ejemplo. La gente no se imagina que ese proyecto impacta desde todo el Asia hasta América Latina. Por eso ustedes ven el tema de los puertos, cuando se hablaba del muelle de Manzanillo, porque ya los chinos tienen el muelle de Mariel cerca de La Habana, en Cuba, pero también tienen el muelle del Callao, ahí en Perú, tienen el muelle de Barcelona, del 50% de las acciones ya son chinas, pero el muelle de Valencia está rentado por los chinos, el muelle del Pireo en Grecia, pero también son las rutas de tren donde los chinos llegan desde la provincia de Jiwu, en el noreste chino, hasta Duisburgo, en Alemania, y a Madrid, y también a París, y de la misma forma también a Londres. Es decir, que la franja y la ruta de la seda, siendo China la fábrica del planeta, se ha convertido en el proyecto comercial político más grande de la historia de la humanidad. Y estando, por ejemplo, nosotros en el área de América, pensaríamos, por ejemplo, que un país que es el más grande de América Latina, que es Brasil, su principal socio comercial sería Estados Unidos. Y no, no es Estados Unidos, es China. A pesar de que está Bolsonaro en el gobierno y se supone que tiene muy buenas migas con Estados Unidos, los números, el intercambio comercial evidencia que es distinto. Lo mismo Chile, que es un país de la derecha, porque la gente diría, bueno, pero es que los chinos se llevan bien con Venezuela porque está Maduro. No, no, no. Los chinos no tienen ideologías. Se llevan bien con Maduro, pero se llevan bien con Chile. Pero también el otro país, cuyo principal socio comercial es China, es Perú. Es la minería peruana, los chinos son los que más han invertido en el muelle del Callao, por ejemplo. Vemos una carretera de 2.000 kilómetros que sirve para obtener esos recursos, esas materias primas que China necesita desde la Amazonía. Vemos a Ecuador, por ejemplo, y la gran inversión que tiene Ecuador en presas son préstamos chinos. De hecho, Estados Unidos
le prestó dinero al gobierno de Lenín Moreno, el gobierno que recién salió, para que le pagara a los chinos partes de esos préstamos. Así que estamos en un mundo que no es solamente la parte asiática, la parte europea, porque de África no se puede hablar, no podemos hablar de África, Morrobel, porque hace tiempo que el África es China. De verdad. Eso es así. África es China. África es China. ¿En qué sentido, doctor? ¿En qué sentido hay esa compenetración en términos comercial tan grande que se pueda considerar que África es China? Que cuando el mundo occidental le dio la espalda al África y no hizo inversiones, quien fue a hacer inversiones en el África, que es el país que va a tener más de 1.200 millones, la zona del mundo que va a tener más de 1.200 millones de habitantes, 54 países, fue China. Y hoy usted va, por ejemplo, a Angola, que quien ayudó a Angola a hacer su independencia fueron los cubanos, uno de los países más caros del mundo, déjeme decirle. Luanda, la capital de Angola, es una capital más cara que Nueva York y que Moscú, incluso que Tokio. ¿Cómo? Sí, sí, así como usted lo oye, son ricos en petróleo, son ricos en diamantes, pero ¿quién maneja todo eso? China. Doctor, en el caso específico de lo que está aconteciendo con la dilatación o el proceso de lentitud con que están fluyendo las mercancías a través de los contenedores desde China, que es el mayor suplidor de productos cotidianos y que son de uso diario, ¿en qué medida eso puede, ese desabastecimiento que indudablemente va a encarecer muchos productos? Se dice, y ayer estuve por Home Depot y vi que había escasez de muchos artículos, porque ellos dicen que hay una lentitud en términos de lo que es el abastecimiento, que casi todo se produce en China y que hay que, bueno, el otro día había una crisis de maleta. El que iba a viajar no encontraba maleta por ninguna parte porque esos contenedores estaban parados y decían que hasta que no llegaran, y eso encareció las maletas. ¿En qué medida, doctor, cualquier deficiencia en la capacidad de suplir productos y artículos de China puede afectar primeramente los precios y también el comercio? Bueno, lo que sucede es que China es la fábrica del mundo. Llega la pandemia, esto hay que explicarlo así, llegó la epidemia. Furgones que ya estaban en un lugar se quedaron en esa parte del mundo. Esa logística, por China cerrarse, se rompió. Eso incidió, pero también incide que cuando hay un foco de coronavirus en una empresa, se detiene. Entonces, eso que nosotros llamamos globalización, que un producto tiene una logística de distintos países, se rompió la logística. Que una materia prima que viene de un lugar, que otra materia prima que viene de otro. Entonces, China, que se convirtió en esa fábrica del mundo, vio rota esa logística. Pero también otras zonas del mundo, la logística se rompió porque luego en el mundo occidental, recordemos que la pandemia cerró todo. Entonces, son efectos colaterales de la pandemia. Por ejemplo, un furgón que costaba $4,000 desde China, hoy cuesta $20,000 a Estados Unidos. Entonces también las navieras, y ahí están las proyecciones, por ejemplo, del Banco Mundial, aprovecharon y dijeron, bueno, si ahora mismo hay un problema en la logística, yo voy a aumentar. Y evidentemente que si un país como Estados Unidos, que estamos hablando de un país organizado y la primera potencia del planeta, no pudo, hoy no ha podido, ya vimos al presidente Biden referirse a este tema, lograr que esos barcos que están detenidos allá en el Pacífico, en el lado de California, dejen las mercancías necesarias para el Black Friday, porque la lentitud es muy grande, porque se acumularon una gran cantidad de barcos y para Navidad se espera que sea igual. Imagínese usted
todo esto ha provocado, junto con otros elementos que no me voy a referir ahora, un elemento inflacionario en el planeta entero. Yo estaba recientemente en Europa y tienen problemas también para que le llegue mercancía de China. Eso se le llama la crisis de los contenedores. Correcto, la crisis de los contenedores. Y eso ha impactado al planeta en su conjunto. Todo ha aumentado en el mundo. Como fruto primero de la pandemia, como decía, que rompió la cadena logística. Luego el tema de que los contenedores se quedaron algunos en un lugar, después volver otra vez a llevarlo. Y hay un asunto, Morrobel, importantísimo. La demografía manda. Sucede que la mayor parte de la población mundial está en el Asia. India va a tener dentro de 15 a 20 años más población que China. Y en esa zona del Asia, entre China, Indonesia, Pakistán, Irán, Turquía, seguimos con Bangladesh, después tomamos todos los Kazajstán, Tayikistán, Uzbekistán, pasamos a Vietnam, Tailandia, Myanmar. Ahí está más de la mitad de la población del planeta. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayor parte del comercio se está haciendo en la zona Indo-Pacífica. Y eso explica también el problema de los contenedores. Es decir, que si en esa parte del mundo es donde está la mayoría de la población, y ahí es donde más comercio se está haciendo, ¿para qué van a coger un furgón y lo van a enviar para acá, para el mundo transatlántico? Algo importante, por lo menos, disculpen, es que después de 500 años, el centro del mundo, que era Europa y Estados Unidos, ya no tiene la hegemonía. El mundo se movió al Pacífico. Ya eso lo había previsto la administración de Barack Obama cuando trató de hacer un acuerdo que se llamó el Acuerdo Transpacífico, que fue un gran error de la administración Trump, porque entonces le dejó el espacio en el Pacífico a China, y China estableció acuerdos de libre comercio en esa zona. Pero, lamentablemente, Trump tomó una medida que no era la correcta, y el mundo, evidentemente, se movió hacia el oriente. Ya no es el eje transatlántico, Unión Europea. Dentro de varias décadas, por ejemplo, ya Indonesia va a superar quizás a Alemania. Para poner un ejemplo, ese grupo que se llama el Grupo de los Siete, o el G8, de los países más ricos, Francia y Alemania de aquí a 20 o 30 años no tendrán la misma posición que India y que Indonesia, por ejemplo. Por el crecimiento poblacional. No solamente el crecimiento poblacional, sino que también estos países se han ido desarrollando. Por ejemplo, usted va a Estados Unidos y en la mayoría de los hospitales, después de los doctores que son anglosajones, usted va a encontrar doctores de la India. Es el nivel educativo también. El dominio de conocimiento tecnológico, ¿verdad? También en la tecnología, porque ¿de dónde vienen, Morrobel, las matemáticas? Esos números que se usan en el mundo entero. Vienen de la India, se le llaman números arábigos, pero no son de la zona arábiga. Lo que pasa es que cuando el Islam se expande hacia el resto del Asia, lo que hace es que toma los elementos de la India y ahí toma la matemática. Y vienen grandes sabios persas, por ejemplo, porque la India siempre ha sido una matriz civilizatoria. Entonces, cuando usted busca en el desarrollo tecnológico, por ejemplo, los CEOs, ustedes van a encontrar que muchos de ellos en la industria tecnológica, ¿de dónde son? De la India. Porque hay una inversión en algo que ellos siempre han sido fuertes, que es la calidad de la educación en las matemáticas. Mientras nosotros estamos pensando en carreras liberales, India, China, Irán, hacen grandes inversiones
en educación. Por ejemplo, usted toma ahora las universidades americanas y están llenas de estudiantes chinos. Las mejores universidades, Ivy Leagues. Usted toma a alguien de la India, a alguien de Irán, y para él, la familia, lo más importante no es dejarle un apartamento a un muchacho o dejarle dinero en el banco. Lo más importante es dejarle la profesión de más alto nivel, es decir, de las mejores universidades del planeta. Mientras nosotros estamos pensando en que nuestros hijos tengan un iPad, un celular del más costoso, ellos lo que están pensando es en dejarle como herencia la mejor educación posible. Y por eso es, Morrobel, que nosotros aquí en Occidente, con 500 años de civilización, no vemos que esta gente tiene. China tiene 3.000 años ininterrumpidos. India tiene como 1.500 años. Doctor, doctor, tiene 1.500 años. ¿Usted cree que Estados Unidos, como primera potencia, se está dejando, que se está quedando rezagado con relación a desarrollo tecnológico? Estados Unidos, la administración Obama hizo una inversión muy estratégica en el ámbito tecnológico, lo que permite a Estados Unidos mantenerse donde está. Ha sido sus universidades, sus adelantos, pero los adelantos vienen de la investigación, lo que se llama I+D, investigación más desarrollo. Ahora, Estados Unidos se ha quedado detrás, pero en un ambiente, en un ámbito que evidentemente los chinos lo sobrepasaron, que ha sido el de la tecnología 5G en el ámbito tecnológico. Y ya los chinos están hablando de tecnología 6G. Siempre un país hegemoniza, domina, manda en base a cómo adelanta su tecnología. Y el Internet de las cosas, por ejemplo, por eso el problema con Huawei. El problema con Huawei viene de que los chinos adelantaron a Estados Unidos. La tecnología de reconocimiento facial, en eso ellos están muy adelantados por encima de Estados Unidos, pero muy lejos, ¿verdad? Pero no es solamente el reconocimiento facial, sino que la tecnología 5G implica que esa tecnología 5G es el Internet de las cosas. A partir de ahí usted va a encender el aire acondicionado, pero a partir de ahí la calefacción, el vehículo. Usted va a tener las luces de la casa. La tecnología 5G, Morrobel, será el equivalente en negocios 3 veces más que el negocio del petróleo. Okay. Porque la tecnología 5G, por ejemplo, usted está enfermo, van a conectarle hasta el inodoro para identificar en las excretas cómo están los niveles de colesterol o cómo va su organismo. Y eso se va a transmitir directamente al hospital. Se van a hacer las operaciones, por ejemplo. Todos sabemos que los cirujanos después de cierta edad pierden habilidad para poder operar por la precisión al momento de poder manejar el bisturí, pero ya se están haciendo operaciones a través de la tecnología 5G y eso se hace con un robot. Es más, las clases de anatomía se están dando en realidad virtual. Vamos a estudiar hoy el hígado. Entonces se pone unas gafas y usted entra en el hígado. Y eso es la tecnología 5G. Pero aparte de eso, es que la tecnología 5G es por donde va a cruzar todas las informaciones de todo lo que usted haga en el día. ¿Y qué implica tener la información de todo lo que usted hace? Lo que hoy vemos, que los grandes ricos son los que están manejando la información que cruza a través de las redes, porque ese es el mundo del siglo XXI. Pero hay algo mayor que la tecnología 5G y es la 6G, porque es la inteligencia artificial aplicada al Internet de las cosas. Y ahí Estados Unidos tiene que seguir invirtiendo, porque Estados Unidos tiene Silicon Valley,
pero China tiene Shenzhen. Entonces, China lo que ha hecho es que en las mejores universidades de Estados Unidos ha llevado a su gente a prepararse. Y por eso compite con Estados Unidos. De ahí que la administración Trump siempre se habló de que iba a suspender que estudiantes chinos estuvieran en las mejores universidades de Estados Unidos. Doctor. Porque siempre, Morrobel, y ahí es importante para nosotros como dominicanos, que a veces la vanidad nos hace perder de vista qué es lo que realmente importa. La educación es lo fundamental, pero nosotros no invertimos en educación. Es más, yo que me dedico a impartir clases, siempre me encuentro que la gente le pesa y se encuentra caro comprar libros. E incluso el que estudia es un tonto. El que estudia y el que da clases, por ejemplo, la gente lo ve como una persona que no disfruta de la vida. Sin embargo, Estados Unidos es potencia. China ha llegado donde está. La India se encuentra donde está, gracias a la buena calidad de la educación. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Ya a irnos a la pausa, ya la había informado de que en esta parte vamos a tratar el tema haitiano con el doctor Iván Gatón, que es uno de los expertos en el conocimiento de la realidad sociopolítica de Haití. Doctor, fíjese, hay una realidad en este momento. Todos sabemos la situación que se está viviendo en Haití, una situación muy convulsiva, una situación que preocupa, tal vez como nunca antes, a la sociedad internacional o a la comunidad internacional. Si usted ve, vamos a pedirle al señor director este titular para que usted vea por dónde anda la cosa, que ya usted lo sabe. Fíjese, Estados Unidos advierte que la comunidad internacional no irá al rescate de Haití para solucionar esa crisis o la crisis de ese país. Doctor, si ese es el planteamiento de Estados Unidos, ¿qué se puede esperar? Porque ese planteamiento tiene un trasfondo y es que ellos pretenden que sea Haití que resuelva su problema. Le están dando supliendo algunos equipos como camionetas y eso para que la policía pueda suplirse y pueda enfrentar estas bandas. Ahora bien, consciente de la realidad que vive Haití y la deficiencia de sus instituciones, incluyendo la policía, no hay fuerzas armadas, entonces es casi seguro que se puede colegir de que Estados Unidos está dejando el problema haitiano a la desesperación de los haitianos y que no hay dudas de que al acrecentarse esa crisis en peores dimensiones, entonces vamos a tener que ver situaciones muy, muy difíciles en República Dominicana, porque cuando esos haitianos no encuentren para dónde irse, dicen que lo último que se pierde es la esperanza de vivir y la persona o el ser humano, como todo lo que existe, va a querer seguir existiendo. ¿Para dónde va a coger? ¿Qué implica esta decisión de Estados Unidos, doctor, con relación a lo que podría pasar en República Dominicana? Mire, las declaraciones de Estados Unidos, lo que pueden llamar, deben llamar, esa reflexión. Creo que el Estado dominicano históricamente ha sido irresponsable con el tema haitiano. Y eso se manifiesta en la gran cantidad de población haitiana que hay en República Dominicana, porque evidentemente son refugiados económicos. Estados Unidos dice, bueno, nosotros hemos intervenido ya dos veces en Haití, 1915 a 1935. Luego la misión de estabilización de Naciones Unidas sobre Haití contó con el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos incluso siempre, nosotros estamos en la esfera de influencia de Estados Unidos, pero evidentemente que el tema de Haití no lo va a resolver la policía. Por más equipos que tenga la policía haitiana, esperemos en Dios que sea así y que pueda la policía resolver el tema de la seguridad en Haití. Pero ¿es el tema haitiano su problema solamente el de la seguridad? Estamos hablando que después del África subsahariana,
Haití es uno de los países donde la gente no tiene ni siquiera documentación. Es decir, más del 50% de los haitianos que nacen, su Estado no les puede proveer una identidad. Pero además hay un tema de depredación medioambiental, que evidentemente cuando vemos la isla, la Hispaniola, y usted toma en consideración la calidad del suelo, Haití, que tuvo una explotación intensiva muy grande, la gran cantidad de esclavos que los franceses llevaron allí para convertirla en su fuente de ingresos, la colonia más rica que tenía Francia en el extranjero, y además de eso se llevaron grandes cantidades de madera. Ese Haití, que el terreno no es como uno de los mejores terrenos del planeta, que es el Valle del Cibao, y otras zonas de aquí del país que están calificados como buenos suelos, que es un suelo incluso más grueso, el de ellos es más de caliche. Los que han estado en Haití, las personas que han ido a Haití, así podrán confirmarlo. Además, es un terreno mucho más montañoso, con menos valles que el de nosotros. Y, moreover, un tema geográfico. Por ejemplo, los vientos alisios, que son los que empujan la lluvia hacia el noreste, esa lluvia cae del lado dominicano la mayoría. En Haití casi no cae agua. Que ahí viene el tema de los ríos también. Nosotros tenemos más de 3.175 metros de altura con el Pico Duarte, pero la gran cantidad de esos ríos, de esa cordillera central, se quedan en territorio dominicano. De hecho, el río Artibonito, que es el más caudaloso de la isla de la Hispaniola, nace en Restauración. Entonces, con esos condicionamientos geográficos que no permiten la producción de comida, más los condicionamientos sociopolíticos, porque hablamos, por ejemplo, en comparación, usted pone la dictadura de Duvalier, pero Trujillo fue un excelente administrador. Aunque tuviera el país como una finca suya, fue un excelente administrador y modernizó el país. Duvalier no hizo eso. Doctor, Y después... doctor, Sí. hay una situación y a mí me preocupa sobremanera y le voy a explicar por qué. No es solamente la actitud que adoptamos los dominicanos de buscar formas de avenimiento, de facilitar, de ayudar, de contribuir con la población haitiana. Es que en la comunidad internacional hay una percepción de que nosotros somos xenofóbicos, que somos racistas, que no queremos saber de los negros, aún siendo negros. Yo que fui embajador alterno ante la ONU, mire, en el 2014, el 2013 se ejecuta la ley 168-13, la ley de regularización de todo el que vive en República Dominicana, regularizarlo para tener conocimiento de causa de a quién le corresponde a cada quien ciudadanía, una visa, visa de tránsito, lo que sea. Mire, en la ONU, no sé si porque los haitianos se han vendido como víctimas, ser un país bastante pobre, en esa comunidad de las Naciones Unidas, casi todos los países, en especial los países que son del área del Caribe, encabezada por Jamaica y otros países, tienen esa actitud. Y si el gobierno se maneja con un criterio bien agudo, podría ser que nosotros, actuando correctamente, la comunidad internacional asuma que nosotros estamos violentando los derechos de los haitianos, cuando en realidad todo país tiene derecho a regularizar, es decir, quién tiene, en qué condición vive en ese país. Entonces, lo que teníamos que dedicarnos nosotros era decirle que nosotros no comíamos haitianos, que nosotros no teníamos nada en contra de los negros, que lo teníamos aquí detrás de las orejas. Y ellos no entendían eso, solamente decían que nosotros abusábamos de los haitianos y que éramos racistas. Entonces, cualquier acción que acometa el gobierno, buscando la manera de mandar un mensaje a la comunidad internacional de que ellos tienen que también asumir su rol, entonces puede ser malinterpretado y que nosotros nos veamos como lo que no somos.
Bueno, es así. Hay una percepción y la percepción es realidad. Con eso hay que tener cuidado. E incluso nosotros no hemos ganado el capital político internacional para defendernos de la forma más adecuada. Y hay una serie de, digamos, reglas internacionales como el tema migratorio, que, por ejemplo, la ley de migración de República Dominicana en su reglamento de aplicación, en su artículo 34, especifica muy bien que las mujeres parturientas no pueden ser deportadas, los niños tampoco, los ancianos tampoco, los refugiados políticos. Y eso es algo que nosotros no hemos manejado bien. Desgraciadamente, yo tengo más de 20 y pico de años en Haití. Y puedo decirle que si los haitianos tuvieran las condiciones económicas para no cruzar para acá, no cruzaron. Yo quiero que ustedes vean cómo en diciembre esa avalancha de haitianos regresando para su país. Y por ejemplo, un lugar como Juana Méndez, yo lo pongo de ejemplo. Juana Méndez no tiene pandillas. Juana Méndez, la infraestructura es distinta. A partir de que se montó una zona franca, que le dé empleo a esa población, Haití necesita que se le den las condiciones para que la gente no tenga que emigrar. Pero lamentablemente, desde nuestro país, hemos abandonado la frontera. La frontera se ha ido haitianizando, pero no solamente cuando me hablan de esa gran avalancha apocalíptica que entrará a la República Dominicana. Usted recorre desde San José de Ocoa, va a Constanza. Constanza está llena de haitianos. Pero asimismo, si usted va a Miches, si usted va a Punta Cana, si usted va a Samaná, a Nagua, no hay un lugar que no haya haitianos, porque son refugiados económicos. Y nosotros no trabajamos de cara al futuro del país, protegiendo nuestras fronteras. Y todavía hoy, los haitianos siguen cruzando. Y nadie en la comunidad internacional los va a estar recibiendo fuera. Y la percepción es de que nosotros, que somos los que estamos cargando con el tema haitiano, somos los malos. Mal manejo nuestro. Aparentamos como somos los malos. La comunidad internacional nos ve mal. Así es, así es. Doctor, pero mire, vamos a ver este video para que usted me analice y adopte una posición. Margarita Cedeño Fernández, en un programa de Sol de la Mañana, hizo esta denuncia. A ver en qué medida esto podía crear una mala imagen al gobierno de ser cierto. Adelante, señor director. Nosotros hicimos ¿se recuerdan la jornada de el plan de regularización? El plan de regulación y legalización de los inmigrantes, inmigrantes en sentido general, no necesariamente solamente de Haití, porque también tenemos inmigrantes de otros países. Claro. Entonces, cuando implementamos este plan de regularización, pues también estuvimos muy involucrados en esto y nos reunimos con los legisladores de la frontera del PLD. Y lo que ellos nos cuentan y nos dicen y nos aseguran es que no hay 11.000 efectivos en la frontera, apenas pueden llegar a unos 200 apenas. El comercio que se había dicho que estaba interrumpido, que no se estaba llevando a cabo, no es cierto. El comercio estaba completamente abierto. Lo que no había era, fíjense ustedes, porque es que el pueblo haitiano es. Perdón, ¿cuándo usted recibió la información de que no había miles de efectivos, sino 200? El lunes. El lunes pasado. El lunes pasado. Oye, Oli. El lunes pasado. 200 por comunidad. No. Ellos dicen, mire, nosotros pensamos que eso no debe de pasar de 200 efectivos. Pero ese es al ojo por ciento que ellos están. Claro. Sí, entre 200 y 11.000, basta el ojo entre 200 y 11.000. Basta un ojo medio abierto. Con un solo medio abierto. Fíjese, doctor, este planteamiento de Margarita Cedeño, que más que una denuncia, dice lo opuesto a lo que está planteando el gobierno, que mandó a la frontera unos 11.000 efectivos de las Fuerzas Armadas. Y ella está hablando de unos 200. ¿En qué medida
de ser esto confirmado, podría afectar la imagen del gobierno en cuanto a lo que le dice a la población y lo que está haciendo? No, la realidad es que esto es más un tema de disputa en términos políticos. Lo estratégico para la República Dominicana es que las fronteras la frontera puede estar salvaguardada. Y un asunto importante es que mientras se sigan emitiendo visados, por ejemplo, que fue lo que vimos que el mismo presidente planteó, que de 70.000 haitianos que se identifican que son estudiantes en República Dominicana, los cónsules dominicanos en Haití dan 200.000 visas. Entonces, hay que ver el tema, yo creo que de una manera estratégica, no táctica. Sabemos que evidentemente no se podrá mantener 10.000, 15.000 soldados por siempre en la frontera. Eso tiene un costo económico. Lo que hay que tratar es de que con las tropas que se pueda, pero también del lado de los cónsules, porque yo he estado en Haití y he visto las filas que hacen los haitianos para conseguir visa para venir a República Dominicana, lo cual le da un beneficio para el cónsul, no para el país, sino para el cónsul. El cónsul recibe un porcentaje por cada visa que da. Entre más visa emita, pues más dinero gana, sin importarle la consecuencia. Y el presidente puso el dedo en esa llaga. Es decir, que aparte de los ilegales que tienen que cruzar pagando peaje, sabrá Dios dónde, yo creo que lo que tenemos que pensar es en el largo plazo de qué manera se pueden aplicar las leyes migratorias y los controles. Yo como académico siempre me voy más a la parte del largo plazo. Creo que todo en la vida es una carrera de maratón, no el corto plazo. Y por eso, evidentemente, el tema haitiano se nos ha ido de las manos. Ahora nos ponemos las manos en la cabeza porque después que sucedió lo que aconteció con la situación de los haitianos en la frontera en Texas, donde en visión del siglo XIX, guardias fronterizos le daban latigazos, y luego esas personas fueron montadas en un avión y llevadas a Puerto Príncipe, gente que venían de Brasil, de Chile, y llegaron a Puerto Príncipe sin tener residencia allí, porque hace más de 10 años que se fueron de allá. Ahí fue que nos dimos cuenta, porque Colombia dice, no, yo tengo tantos miles de haitianos. Panamá, no, porque yo tengo haitianos. En México yo sé de haitianos que están en la frontera con Chihuahua hace más de 6 años. Ahora, porque el problema haitiano se transfirió a Chile, a Brasil, a países en Sudamérica, a Estados Unidos, es que la gente está notando de que, pero mira, pero nosotros aquí también, el país está lleno de haitianos. Por eso es, y por la situación del presidente Moïse y el asesinato, y que ahora mismo no hay gobernanza. Pero eso es viejo. Eso debió haberse previsto. Déjeme decirle, Morrobel, usted que fue diplomático, un canciller nuestro que fue encargado de asuntos haitianos y fue embajador en Haití, Manuel Arturo Peñavalle, en una famosa carta que todos los dominicanos deberían leer, que se titula Carta de Peñavalle al canciller cubano Jorge Mañax, plantea en la era de Trujillo la amenaza que significaba Haití para la República Dominicana por todo lo que yo le cité a usted de los elementos sociopolíticos. Eso lo sabemos nosotros hace como 70 años. Claro. Y no hemos aplicado las medidas. Entonces yo creo que la clase política dominicana, ante una situación de tal magnitud, tiene que alinearse. Doctor, se acaba el tiempo. Nosotros vamos a poner ahora el flyer del evento. Vamos a invitar a toda la comunidad, no solamente los que residimos aquí en Nueva York, porque los Estados Unidos, sino también en la República Dominicana, para que participen en este curso de 2 días, 4 horas sábado 27 y 4 horas el sábado día 4 de diciembre. Entonces, invitar a que participen, porque el conocimiento que van a adquirir ahí, pues los conocimientos van a ser muy, muy importantes y trascendentes. Yo, indudablemente, no me lo pierdo, voy a participar de ese curso, y los demás que puedan participar, que lo hagan. Doctor, 30 segundos para que se despida a los amigos televidentes. Nos agradecidos siempre por la oportunidad que la comunidad dominicana en Nueva York
siempre nos ha dado por más de 20 años de estar dando charlas allá y estar presente con los cursos. Y bueno, expresar mi gratitud y a usted también por la invitación a su programa. Gracias. Amigos televidentes, nos vemos el próximo sábado en otro Proyecciones. Se me cuidan, que la pasen bien.